Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, ahora el día viernes 4 de junio, como siempre Radio Maya Visión llega hasta ustedes en el 106.9 de frecuencia modulada, como también en www.radiomayavision.net para nivel internacional. Desde acá nos están esperando allá en Australia. Saludos amigos de Australia que se comunicaron para decir que se unen allá y que ya son las 3 de la tarde del día sábado. Bueno, los saludamos allá a ustedes. Aquí estamos también. Este día hubo tormenta, ayer hubo tormenta. Vamos a comentar las desgracias que nos suceden, aunque son millones de dólares los que se gastan para hacer tajuillas y canales. Este pueblo siempre se inunda. Y por supuesto, la mala organización y la mala planificación urbanística es lo que lleva a esos desastres. Bueno, buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos comunicarnos y hacerles llegar a ustedes esa inquietud. Hablar de historia. Nos hemos inspirado siempre en el cantautor Ali Primera. Hoy vamos a tener una canción de un amigo de Carlos sobre la situación de Suchitoto, que ayer el día 2, se hizo la conmemoración del asesinato de los señores Manzanares y de la vergüenza judicial de haber metido 14 hermanos nuestros en la prisión con el terrorismo de Estado. Bueno, hablemos un poquito de historia. ¿Cómo estamos? Escribamos y cantemos nuestra historia. A los que hacen la historia se les impide escribirla. En una sociedad neoliberal, lo más importante y básico es el dinero, el capital. Los bancos, eso es lo más importante de esta sociedad. En esta sociedad son más importantes los bancos que las fábricas, imagínense. Y son más importantes las fábricas que los trabajadores. Y por supuesto que los trabajadores son los que producen la riqueza. El obrero es el objetivo de este liberalismo para explotarlo más. Así es la economía llamada capitalista, de modo que al construir este capitalismo, no más llegamos a un punto donde la sociedad construida por el obrero es el que menos tiene, es el que se queda sin nada, porque el banco que todo lo acumula, la fábrica que gana con el sudor de la frente y paga muy mal y explota al trabajador, y el comerciante que se aprovecha del fruto de los trabajadores, el pueblo le queda nada. Por eso, la historia la debemos de escribir los que hacemos la historia, no los que manipulan la historia. Así es la historia, así son estas cosas de la historia. ¿Cómo están ustedes por ahí? Qué importante es para los que instrumentalizan la historia a su favor la propaganda. Qué importante es para el señor del dinero comprar y vender. El señor dinero compra y vende todo lo que está a su alcance y dentro de su naturaleza. El señor del dinero, que se presenta como que si fuera Dios, y muchos de espíritu débil ante la ambición y los bienes materiales, se compran y se venden. Y eso es lo que hace el señor dinero, comprar y vender. Pero queremos aclarar que el señor dinero no compra ni negocia con buenas cosas,
con santas y honestas cosas, no. El señor del dinero compra y negocia manipulaciones, sobornos, corrupciones, ensalza la mentira, es amigo de lo material. El señor dinero es el rey de la mentira, del engaño. ¿Con qué facilidad paga la publicación de engaños y mentiras? Utiliza la propaganda para confundir y alejar del buen camino que Dios nos ha dado a todos nosotros, y especialmente a los más débiles, y los más débiles en una sociedad de consumo son los pobres. En este país, la mentira y el engaño es lo que reina en los medios de difusión. ¿Pagados por quién? Por el señor del dinero. Para el señor endiosado del dinero, se ha apropiado de lo que le llaman libertad de prensa, porque el dinero es el dueño de las prensas, porque el dinero es el dueño de los medios de difusión. Con esa libertad publica el consumismo, publica campañas inmorales. Se ha convertido el señor del dinero en juez y en parte, y ha ocupado sus instrumentos de propaganda para influir y para cambiar, para difundir pensamientos contrarios al pueblo, contrarios a los intereses del pueblo. Y es así como el Dios del dinero, que tiene a su reina la propaganda y la desinformación, condicionan al pueblo, a los pobres y a los no pobres, a pensar contra su propio hermano. Son los medios de difusión que ponen a pelear al pueblo contra el pueblo, a pelear al pobre contra el pobre contra el trabajador, y los que aprovechan y se ríen del pueblo son los que se han apropiado del sudor de la frente del trabajador. Así es la historia, la que nos han enseñado. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar esa historia y para que quede la herencia del pueblo honesto, trabajador, santo, que con el sudor de la frente produce riquezas? ¿Qué podemos hacer para dejar en herencia a las próximas generaciones una historia de verdad? Antes de pasar adelante, sí tenemos que invitar a todos ustedes, hermanos, a propósito de los medios, oyentes, hijos de este pueblo, que hagamos una oración especial por esos 23 muertos que se ahogaron anoche en el río Acelguate de la hermana iglesia Elim. Como también tenemos que decir que si esos 23 muertos nos impresionan, cómo se oculta también los que se han ahogado en los ríos que bajan en el departamento de La Libertad. Allá en el río Grande de San Miguel han habido ahogados. Las inundaciones que han habido en casas. Tenemos no solo que dejarnos impresionar por ese número, tenemos que impresionarnos porque hay muchos y muchas niños que quedaron ahogados y que esos no entran en el número oficial. Qué terrible pensar que en los mismos medios de difusión tratan de agrandar unas cosas y ocultar otras. Bueno, qué triste es encontrarse también con la misma realidad cada año. Y hay algo más terrible: la frialdad, la indiferencia, la elegancia malvada con que vemos y oímos el rostro y la voz de los funcionarios públicos diciendo que todo eso es normal, así con esas palabras. El caso, por ejemplo, del barrio de La Vega, ahí por la Málaga, donde se fueron ese bus arrastrado, es digno de tomarse en cuenta, porque el año pasado, aparte de que el señor ministro de Obras Públicas se robó 40 millones, fueron otros tantos millones que se invirtieron ahí, pagados por ustedes y yo
queridos amigos. Eso no es indiferente a nosotros. Además de esa cara de piedra que ponen diciendo que eso es normal y que lo van a solucionar, que utilizaron esos millones para arreglar eso, tenemos que hacer la reflexión que siempre son los pobres, que siempre son los humildes que sufren, y que la mala organización y la mala planificación urbanística hace que las partes altas, donde antes se consumía y era la esponja para guardar el agua que bebemos los salvadoreños, ahora los poderosos de este país han encementado, han sellado para que no se filtre el agua, sino que se baje y llegue a correntadas a la parte baja de San Salvador, ahí donde viven los pobres, ahí donde viven los trabajadores, ahí donde esas casitas pagadas de manera cara también, porque aquí los constructores no regalan nada, ahí también ha habido casas arrasadas, familias que perdieron todo. Y con qué frialdad estos funcionarios salen en televisión o escriben letra muerta para decir esas palabras, y todos sabemos que no ganan $1,000 de salario, ganan varios miles de dólares de salario. ¿Y para qué lo ganan? No para servir, sino para servirse del pueblo. Bueno, tenemos por eso que comenzar con esta inspiración de Alí Primera. Basta de hipocresías. Para ustedes, hermanos, reflexionemos este cantar del cantautor venezolano compañero Alí Primera. Bueno, vamos a ver ahí, parece que, bueno, tenemos siempre, nunca le agradecemos a don Luis Alonso, hombre, vea que nos trabaja fuertemente, vea, pero ahí había desviado un poquitito, pero ahí se les llega. Pasen buenas noches, para mientras, gocen de esto y después continuamos hablando de la historia en El Salvador. Bueno, pues eso dijo Alí Primera y muy bien expresado. Y como dijo Monseñor también, Monseñor Romero, no se puede escribir la historia solo con la muerte de los pobres. Tenemos que buscar como hermanos, como cristianos, una salida inteligente, unida a la problemática de la comunidad. Qué hombre más ejemplar, sabio. Ese Monseñor Romero tenía la inspiración de Dios. Bien, quisiéramos invitar pues que en cada comunidad nos encontremos los miembros de esa comunidad y preguntémonos ahí cómo defender la economía comunitaria. Y queremos sugerir que entre los pobres no nos subamos los precios. Yo que camino por esas comunidades semanalmente, a veces recibo el comentario de que de la misma producción de frijol, de maíz, de arroz, de lo poco o mucho que se produce, los mismos hermanos de la comunidad los venden más caros que en el pueblo. Cuando hay gente que me dice, mire padre, yo mejor me voy a ir al pueblo a comprar porque allá lo compro más barato que aquí, que mi hermano que hay nomás, el vecino. Eso es terrible, saber que hay guerra entre pobres, la ambición, el Dios del dinero es terrible. Cuidémonos de esos. Preguntémonos, pues, ¿qué podemos hacer por la economía comunitaria? Apoyémonos. Cuando alguien esté enfermo, visitémoslo. Anteriormente, antes de la guerra, y en muchas comunidades todavía, se reúnen, van a barrerle la casa, se turnan para hacerle la medicina a esos ancianos, a esos enfermos. Bien, eso es muy importante, que en cada comunidad hagamos gestos de solidaridad, porque aún aquel que me ayudó en la comunidad,
a veces no siente el agradecimiento mío cuando Él tiene necesidad. No seamos ingratos como aquellos que del Padre Nuestro solo aprovechan el pedacito de la oración que dice, vénganos tu reino, pero para afuera nada. Cuidado con eso, pues debemos de ser solidarios entre nosotros mismos, apoyarnos en la enfermedad como en las catástrofes. La solución nace en la misma base. No debemos creer que solo de los de arriba viene la solución. Hagamos historia, hermanos. Hagamos historia junto al prójimo, junto al próximo, por cada familia, empezando por la familia. Dice el apóstol que la caridad comienza en la casa. El que es bueno en lo pequeño, también sabrá ser bueno en lo grande, dijo el Maestro Jesús. No podemos dejar pasar también, aquí tenemos que hacer una grande y profunda consideración. Por eso que está sucediendo en Europa. Todos sabemos que aquí en El Salvador, cuando se hizo el censo, la gente, el pueblo, ustedes y yo, tuvimos tanta desconfianza de ese censo que no todos respondimos. Hubo mucha gente que no quiso responder. Entonces el censo no es exacto. El gobierno, el Estado, las instituciones tienen que crear primero confianza en la población para rescatar los datos que quiere publicitar, que quiere recoger para hacer un censo verdadero. Bien, entonces sabemos que de los 6 millones, casi 7 millones de salvadoreños que vivimos aquí, tenemos en el exterior 3 millones de salvadoreños trabajando y enviando remesas. Y de esos tenemos, de salvadoreños, casi 500,000 en Europa. Pues, ¿qué ha sucedido en Europa a estos hermanos que fueron allá a buscar un poquito de vida mejor? Porque aquí en este país no tienen la oportunidad. Los gobiernos europeos, pues, se han reunido para emitir una normativa de ley para penalizar con cárcel mínima de 6 meses al que encuentren ilegal, como que si fueran criminales. Tenemos que decir que con qué facilidad se les sale la maldad y la falsa moral a esos señores europeos. De Europa salieron todas las invasiones para los 4 continentes, que no se olvide eso. De Europa salieron los ladrones, los piratas, y se apropiaron de nuestras riquezas. Y si Europa ahora es rica y desarrollada, es con lo que se robaron de este continente, del oro y la plata del Potosí, del oro y la plata del imperio de Moctezuma, de los aztecas. De ahí se llevaron todo, y si Europa es rica y desarrollada, es con lo que se robaron de nuestro continente. Aún más, los ricos de este continente que viven del pueblo aquí en América son hijos de europeos que vinieron o refugiados o necesitados y que se aprovecharon y se apoderaron de los gobiernos, porque en estos continentes nunca han permitido los hijos de los europeos que haya gobiernos autóctonos. Apenas tenemos a Evo Morales y apenas llega por ahí el señor Hugo Chávez, que son autóctonos. Pero bueno, sigamos con la consideración que nos interesa. Por supuesto, tenemos que decir que aquí en El Salvador, la mayoría de los aniderados son hijos de europeos que se vinieron de Europa a hacer suerte aquí. Y qué interesante es descubrir que ahora en Europa se desprecia y se criminaliza a los que han ido a buscar lo que de aquí se llevaron. Qué interesante es que después de robarse todo, hoy tratan como criminales a los que les han creado la riqueza. Bueno,
después de invadir África, Oceanía y América, siempre que han tenido guerras, porque Europa es el continente más bélico que hemos tenido. Ha sido el continente más guerrero que uno se puede imaginar. Y que es en América donde se han refugiado. En la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos refugiados vinieron a este continente? En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos refugiados? Y ahora en esta época neoliberal, ¿cuánto capital ha venido a comprar nuestras tierras y a llevarse a precio de pollo muerto todas las riquezas de estos continentes? Cuando vinieron de refugiados, vinieron obreros, vinieron trabajadores, vinieron hombres y mujeres a refugiarse entre nosotros. Pero también vinieron ladrones, vinieron asesinos, vinieron antisociales que aquí vinieron a aparecerse como que si eran mansas palomas. Se apropiaron de nuestros países y acusaron de comunistas subversivos y terroristas a las víctimas que defienden sus tierras y que ahora defendemos ríos ante las minas y ante las presas. Qué bonito sería, como dijo Monseñor Lugo en el Paraguay, que los gobernantes elegidos por los pobres de América Latina respondieron. Y han respondido hoy que han estado allá en Argentina con un documento diplomático. Esperamos que no se quede solo en el país, en el papel. Que esa protesta no solo sea diplomática, pero el Monseñor Lugo, presidente de Paraguay, sugiere que para que ese documento diplomático de protesta ante los europeos agarre concretitud, que se impida las inversiones europeas para que ya no se sigan robando el agua, el oro, las tierras y las riquezas de este continente. Bien, así que esperamos que esto sea oído. Este día, en la prensa gráfica, y quiero decir que en la página 42, sale una nota en la que una empresa terrorista invasora que tiene dinero para pagar que le publiquen toda clase de mentiras que se llama la Pacific Ring, dice la nota que esta Pacific Ring, que es de las minas, la minería verde, la vergüenza parece que es verde, que le da trabajo a 300 personas, dice, y que va a tener que despedir a 150. ¿Y qué es lo que va a despedir? Pues barrenderos, policías que tiene ahí de matones, esos empleitos que ni siquiera llegan a salario mínimo, y dice que se va a tener que retirar, porque ya gastó 77 millones de dólares en este país. Bueno, y dice que no le salen las cuentas, así que está pensando retirarse. Nos gustaría realmente que cumpla esa palabra y que se retire. Pero en esa nota de maldad dice que ya gastaron en este país 77 millones. Y nuestra pregunta ha sido, ¿lo habrán gastado en todos esos diarios y en las radios para propagandizar mentiras? ¿Lo habrán gastado esos 77 millones en amenazas contra los líderes, contra aquellos hermanos campesinos que los han amenazado? ¿En eso habrán gastado 77 millones? No olvidemos el asesinato de Rodolfo Calles, que trabajaba en Cáritas de Santana y que fue asesinado, que era parte de la red que lucha contra los proyectos de muerte. ¿En eso habrán gastado 77 millones? ¿En qué habrán gastado los señores de la Pacific Ring esos 77 millones? Seguro que lo pueden decir ustedes que me escuchan y desde esta radio, que si lo han gastado, no lo han gastado en favor de los pobres, que lo han gastado en contra de los pobres. Tal vez lo hayan gastado en regalías y para corromper a los adinerados de este país o para corromper funcionarios. Bien, y resultarán, nos preguntamos nosotros, resultarán lo mismo que los de la Récord, que pedirán indemnización. Esperamos pues que las amenazas
contra el hermano dirigente William Castillo y Francisco Pineda no se cumplan. Esas son cosas de la historia guanaca. Preguntémosle a nuestra historia, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a escuchar una canción, una poema musical de recuerdo de el 2 de julio del año 1906 y 1907 en Suchitoto. Mataron a los esposos Manzanares y metieron, perdiendo toda vergüenza y toda ley, a 14 personas acusándolos de defender el agua de sus territorios. Así es, ¿verdad? Qué bonito es cantar y a los cantautores los felicitamos. Esperamos que ustedes puedan también, como han mandado algunos otros hermanos,
y los vamos a seguir, el canto del corazón a los compañeros, los vamos a seguir promoviendo desde aquí. Bien, hablando de esta compañía terrorista, pues, ¿verdad?, que está terrorificando a nuestro pueblo, amenazando. Esperamos, pues, que esas amenazas contra los dirigentes no se cumplan. Decía que hace un año por un lado y 2 años por otro, en Suchitoto, asesinaron a esta pareja de ancianos ejemplares, padres de Mariposa, una compañera que trabajó como locutora en Radio Venceremos, y el año pasado, por defender el agua, que el señor presidente se sintió ofendido. Yo no sé quién se sentirá más ofendido, si el que siente que le van a robar o el ladrón que se siente descubierto, pero como que hay más capacidad que el ladrón que se siente descubierto, se da más por ofendido y se le toma más atención que la víctima que está pidiendo auxilio para que no le roben lo que le van a robar. Bien, se celebró pues en Suchitoto el aniversario de estos casos. Entonces esperamos que estas cosas no se vuelvan a suceder en nuestro querido país. Pero también tenemos que saludar a la Asociación Comunal Fuente de Bendición Acofuden de la comunidad Cutumay Camones. Este día presentaron una denuncia contra el señor fiscal Garrid Safié, se le nota que es salvadoreño, de origen salvadoreño, que prefiere apoyar a una empresa terrorista llamada Preisis y a la alcaldía de Santana, que buscan enriquecerse con la basura negociando los reciclables, y el señor Garrid, puesto ahí para defender al pueblo, abandona y da la espalda a los habitantes de Cutumay Camones y de toda esa zona, que defienden su agua, defienden su salud, defienden el futuro de esa juventud y de esas comunidades, y por supuesto la sana convivencia. Llamamos pues a todos ustedes a apoyar estas luchas en defensa del agua, en contra de las presas, en contra de las minas y en contra de la longitudinal, y nos alegramos que Monseñor Sáenz Lacalle se haya unido a esta lucha. Lo terrible y maravilloso es que ahora que Monseñor Sáenz Lacalle habla, aunque sea este pedacito de poquito, pero para nosotros de mucha alegría, no le hacen caso. Entonces invitamos pues a que se vea quiénes son esos amigos que dicen que son de la iglesia, pero que cuando la misma jerarquía les llama y les invita a convertirse, no se convierten, y sucede como el bocado de Judas, que cuando Cristo le dio un bocado de amistad a Judas, fue cuando decidió traicionarlo y venderlo más. Bien, que se busquen soluciones a los problemas sociales, que no se aumenten. El caso del frijol. El frijol tenemos que denunciarlo. Este gobierno propició la compra de frijol apoyando a comerciantes salvadoreños y sin duda dándoles todas las facilidades, pero los comerciantes adinerados salvadoreños fueron a Nicaragua y no quisieron comprárselo al gobierno porque como confunden ideología con economía, mejor hicieron el negocio con otros ricos de ese país. Pero en resumen, aquí en El Salvador, aunque hayan comprado con dinero salvadoreño y del pueblo salvadoreño, el frijol no ha bajado. Tenemos que denunciarlo. Bien, tenemos que denunciar la llegada de los transgénicos. Qué lástima y qué pena da que el pueblo elija diputados para que le den veneno, que el pueblo elija funcionarios para que vendan las propiedades de ese mismo pueblo que los eligió. Así es la historia de los transgénicos. En este país hay unas pocas familias salvadoreñas que son dueñas del negocio de las semillas y que traen esas semillas, y esas semillas son propiedad privada de ellos, nadie las puede resembrar, pero además producen transgénicos que trae cambios genéticos en aquellos que los toman como alimento. Bien,
tenemos que hablar también de cómo negocian la mano de obra de los migrantes para los Estados Unidos. Cuando nuestro presidente va a Estados Unidos a hablar con el otro presidente de allá, se ponen a negociar y a hacer concesiones sobre los migrantes. Los migrantes es un esfuerzo popular, no es un esfuerzo gubernamental, pero cómo aprovechan en las pláticas de presidente a presidente decir que van a apoyar a esos migrantes. Que quede claro, quienes dan el apoyo son los migrantes, el gobierno no les da ni una gota de apoyo. Bueno, propaganda y gran campaña de propaganda. Siempre de lo mismo, después de tantos años que no han hecho nada. Hoy están ofreciendo el oro y el moro. Bien, estamos invitados desde ya a Guazapa el día sábado 12 de julio a las 2 de la tarde en el río Guasa, donde fueron masacrados una cantidad de 20 y tantos hermanos nuestros de la comunidad Los Hernández al pie del cerro de Guazapa. Y el día 13 vamos a estar allá en el Carrizal, en Nahuizalco, celebrando otra gran masacre en el cantón El Carrizal. No olvidemos también celebrar y conmemorar la masacre de las hojas. Y invitamos, antes de despedirnos, no basta rezar, que nos va a decir Ali Primera con esa canción tan genial, que en cada comunidad se recupere la memoria histórica y conmemoremos a esos hermanos que fueron masacrados. Gracias, amigos, tuvimos unas 2 o 3 llamadas que ya cayeron un poquito tarde, pero les animamos. El próximo miércoles estaremos aquí oyéndolos. Para ustedes, Ali Primera. Ya voy a atender esa llamada fuera de micrófono. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale, salvadoreño, dale, que no es pájaro pequeño, dale, que después de alzar el vuelo, dale, se detenga en su volar. Dale, salvadoreño, dale, que después de alzar el vuelo,